El sobre era blanco y sencillo. Sin sello. Sin dirección de remitente. Solo el nombre de Sarah escrito al frente con una caligrafía que ella jamás había visto antes, cuidada, deliberada, con letras apenas demasiado grandes, como si alguien estuviera intentando disfrazar su propia letra. Lo encontró en la puerta de casa la mañana de su 20º aniversario. Lo llevó al interior con esa cautela particular de quien ya presiente que algo es importante, aunque todavía no sepa por qué. Lo dejó sobre la mesa de la cocina, entre los dos, y ambos lo observaron durante un instante antes de que ella lo abriera. Dentro, en una única tarjeta blanca, había 7 palabras. Pregúntale a tu esposo sobre 2026. Alguien sabía algo. Y quería que Sarah también lo supiera. Ella levantó la vista hacia él al otro lado de la mesa, sus ojos oscuros, serenos, el café enfriándose a un lado, y preguntó, simplemente. ¿Qué pasó en 2026? Él no respondió de inmediato. Miró la tarjeta. Luego a ella. Después se levantó, caminó hasta su escritorio en la habitación contigua y regresó sosteniendo algo que Sarah nunca había visto antes, una pequeña libreta desgastada, con la cubierta suavizada por los años de permanecer guardada en un cajón. La dejó sobre la mesa, entre ambos. La escribí durante aquel invierno, dijo. Quiero que leas una página antes de explicarte nada. La abrió en un jueves de marzo. Sarah se inclinó hacia adelante y leyó su letra, más ordenada de lo habitual, como si hubiera estado esforzándose por hacerlo bien. Entró, vio los guisantes de olor y se quedó completamente inmóvil. Solo permaneció allí, respirando su aroma. Pensé, cruzaría esta ciudad todos los días por el resto de mi vida si eso significara volver a ver esa expresión en su rostro. Sarah levantó la mirada. ¿Guisantes de olor? Déjame empezar desde el principio, dijo él. Siéntate. Esto va a hacerte llorar. ¿Llorar de tristeza o de alegría? Del mejor tipo. Del que se siente como alivio, pero primero, lo que él jamás le había contado sobre el peor invierno de su matrimonio. En 2026, Sarah estaba enferma. No de repente, no de forma dramática, sino de esa manera lenta y desgastante que, de algún modo, resulta aún más difícil de soportar. Una enfermedad crónica que fue avanzando durante meses, arrebatándole primero la energía, luego la confianza y, en los peores días, incluso la sensación de ser ella misma. Pasó gran parte de aquel invierno en el sofá. Se disculpaba constantemente, por no cocinar, por no ser divertida, por estar simplemente cansada de una manera que dormir no podía remediar. Lo que él más odiaba eran las disculpas. Lo que Sarah no sabía era el precio que aquel año también había tenido para él. Y lo que había decidido hacer con ese precio. Ese invierno, su empresa le ofreció un ascenso. Socio principal, 11 años de trabajo que por fin daban fruto. Oficina en la esquina. Un aumento salarial importante. Con una condición, trasladarse a Dubái durante 18 meses. Lo rechazó aquella misma tarde. No se lo contó a nadie. Ni a Sarah, ni a su mejor amigo, ni siquiera a su madre. Llamó a su supervisor, dijo que Dubái no era la opción adecuada para él, y esa misma noche regresó a casa, se sentó junto a Sarah en el sofá y vio con ella una película que ella llevaba tiempo queriendo ver. No sintió tristeza por ello. Ni entonces. Ni nunca. Pero aquí está la parte que lo cambia todo. 3 meses después, mientras revisaba el bolsillo de una chaqueta, encontró un recibo, la floristería, a 40 minutos al otro lado de la ciudad. Los guisantes de olor que había encargado especialmente tras 2 semanas de búsqueda, porque ella había mencionado una sola vez, 4 años antes, de pasada, que ese aroma le recordaba al jardín de su abuela y que no los había vuelto a ver en una floristería desde entonces. No escribió nada sobre el recibo. Pero sí escribió sobre el rostro de ella. Había empezado el diario en enero. No sobre sí mismo, sino sobre Sarah. Pequeñas cosas. Cosas cotidianas. La forma en que se reía de la radio cuando creía que nadie la escuchaba. La calidad exacta de la luz en la habitación aquella primera mañana en que despertó sintiéndose mejor después de 2 semanas terribles. La manera en que ahora sostenía la taza entre ambas manos, como si el calor se hubiera convertido en algo digno de aferrarse. Le aterraba perder esos detalles. Temer mirar atrás algún día y descubrir que la etapa más difícil de sus vidas juntos se había difuminado hasta convertirse en algo vago y gris. Así que lo escribió todo.
Todavía conserva el diario en el cajón inferior de su escritorio. No lo ha abierto en años. Tiene la intención de guardarlo hasta el día de su muerte. Sarah permaneció muy quieta al otro lado de la mesa. Empezaba a comprender cómo se había visto aquel invierno desde el lado de él. Pasé todo ese tiempo pensando que yo era una carga para ti, dijo ella en voz baja. Lo sé. Siempre esperaba que te alejaras. Lo sé. Pero nunca lo hiciste. No. Ella guardó silencio un instante. Luego dijo. Pero lo del ascenso, su voz cambió ligeramente. Deberías habérmelo contado. Me habrías obligado a aceptarlo. Ella soltó una risa breve, húmeda por las lágrimas. Claro que lo habría hecho. Precisamente por eso no te lo dije. Sarah tomó el diario. Pasó unas cuantas páginas lentamente, leyendo fragmentos dispersos. Él observó cómo su rostro atravesaba emociones para las que no tenía nombre, algo suspendido entre la tristeza y la gratitud. Esa sensación tan particular de descubrir que alguien te había amado con más cuidado del que jamás imaginaste. Se detuvo en una página. La leyó 2 veces. Levantó la vista. Escribiste sobre la noche en que por fin dormí de un tirón, dijo. Incluso escribiste cómo se veía la habitación cuando desperté. Sí. ¿Por qué? Él se quedó pensativo un momento. Porque quería recordar que aquello terminó. Y entonces ella hizo una pregunta que él no esperaba. ¿Quién envió la tarjeta? Él negó con la cabeza. No lo sé. ¿De verdad no tienes idea? Ninguna. Sarah miró la tarjeta sobre la mesa. 7 palabras, escritas con una letra que ninguno de los dos reconocía. Alguien sabía lo suficiente como para escribirlas. Lo suficiente como para saber que había algo que merecía ser preguntado. Lo suficiente como para dejarla en la puerta correcta, la mañana exacta, el día de su 20º aniversario, y luego desaparecer sin dar ninguna explicación. Nunca llegarían a saberlo. Él ya había aceptado esa idea. Sarah, podía notarlo, todavía no, al menos no del todo. Le dio la vuelta a la tarjeta, como si el reverso pudiera ofrecer alguna respuesta. No lo hizo. Tal vez fue alguien de tu oficina, dijo ella. Alguien que sabía lo de Dubái. Tal vez. O alguien que quiso hacernos daño. Probablemente. Ella dejó la tarjeta sobre la mesa. No lo lograron. No. Lo que la persona anónima jamás imaginó fue esto, el secreto que intentó convertir en un arma no era de los que destruyen. Era de los que sostienen. Con el tiempo, Sarah mandó enmarcar la tarjeta. Pregúntale a tu esposo sobre 2026. Ahora cuelga en el pasillo de su casa, pequeña, blanca y ligeramente absurda, y a veces los invitados se detienen frente a ella para preguntar qué significa. Ellos siempre sonríen antes de responder. El diario sigue en el cajón inferior de su escritorio, sin abrir. Y los guisantes de olor llegan cada primavera. Él los encarga en la misma floristería. No hace un gran gesto al respecto, simplemente los deja sobre el alféizar de la ventana, en el mismo lugar donde a ella le gusta sentarse. Ella nunca pregunta de dónde los consigue. Ya sabe que él habrá cruzado media ciudad para traerlos. 20 años de matrimonio no son un monumento que se construye una vez y luego se contempla. Es algo que uno sigue construyendo, siempre, en pequeñas formas, en las decisiones que toma. En las cosas que carga en silencio y en las flores que busca porque alguien las mencionó una sola vez, años atrás, y uno lo escribió para no olvidarlo. Eso es todo lo que sé sobre el amor. Recuerda. Se presenta. Y guarda secretos extraordinariamente bien, hasta que llega el momento adecuado para contarlos.